Yo creo que a todos nos ha sucedido que cuando estamos degustando, cuando estamos comiendo un plato riquísimo, una comida muy buena, tratamos de guardar el mejor bocado para el final, porque queremos que el último bocado sea el mejor, que nos quede un buen sabor de boca. Muchas veces sucede lo mismo en el Evangelio. Parece que el panorama al inicio es negativo, es pesimista, es negro, pero al final siempre hay una promesa. Al final incluso está como el desenlace que nos da el sentido a todo el texto. Eso exactamente sucede en el Evangelio de este día. Jesús empieza a decir cuáles son como las consecuencias negativas que trae al que se decide evangelizar, al que se decide predicar la palabra de Dios. Y empieza a decir muchas cosas negativas. Dice, cuídense de la gente porque los llevarán ante los tribunales, los azotarán en las sinagogas, el hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Un panorama totalmente negativo. Pero al final, lo mismo que sucede con la comida, como les decía, viene el sentido de todo esto. Dice, todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevera hasta el fin se salvará. Y aquí creo que está el gran mensaje para nosotros y aplicarlo este día sobre todo. Todo aquel que precisamente mantiene la fidelidad a la fe, a los valores cristianos, en las crisis, en los problemas, en las enfermedades, ese se salvará. Aquel que permanece fiel a pesar de que el mundo está patas arriba, como decimos coloquialmente, ese se salvará. Aquel que a pesar de los dolores, a pesar de las críticas, a pesar de los chismes, permanece fiel, ese se salvará. Padre, pero es que mi esposo es infiel, mi esposa es infiel, es que mis hijos son drogadictos, etcétera, etcétera. Pero usted va a dar cuentas ante Dios. Su esposo, su esposa, su hijo, él dará cuentas a Dios. Usted preocúpese de ser fiel al Señor, en los momentos difíciles sobre todo. No pongamos de excusa la infidelidad del otro para cometer mis propias infidelidades. Lo importante es que usted sea fiel hasta el final, porque como dice el Evangelio de este día, ese se salvará. ¿Por qué entonces tantas consecuencias negativas? Y es precisamente claro, porque cuando uno decide hacer las cosas bien, automáticamente se convierte en una denuncia viviente, en una denuncia andante. Alguien que decide vivir la castidad, por ejemplo, incomoda a aquel que está en pecado de lujuria. Alguien que decide, por ejemplo, fomentar la paciencia, incomoda a aquel que siempre está encolerizado, enojado, etcétera, etcétera. Cuando denunciamos el aborto, por ejemplo, esto incomoda a los que viven de ese negocio. Cuando denunciamos la carrera armamentista, eso incomoda a los que viven de este triste negocio también. Por eso tantas consecuencias negativas, pero eso es buena señal. Significa que vamos por buen camino, porque si incomodamos con nuestras palabras, si estamos haciendo bien y incomodamos con ellas, significa pues que el Evangelio está entrando. Nuestras actitudes están teniendo efectos. No nos preocupemos entonces de las crisis, de los problemas o de los ataques que puedan venir. Siempre tener rectitud de intención, fidelidad ante Dios. Y luego pues no importa cuántas piedras nos caigan, siempre recordar esta promesa. El que persevere hasta el final, ese se salvará. No a las primeras de cambio tirar la toalla, no a las primeras crisis renegar de mi fe, renegar de mi matrimonio, no, sino que mantenerse firme hasta el final. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.